a El Taller del Gnomo. A mediados de los años 70, John Byrne había demostrado que era un dibujante confiable. Entregaba sus páginas a tiempo, su narrativa era clara, sus escenas de acción tenían una energía extraordinaria, los editores comenzaban a confiar en él. Pero todavía no era una estrella, aún no había encontrado ese proyecto capaz de cambiar su carrera para siempre. Mientras tanto, en otra oficina de Marvel, un joven escritor enfrentaba un reto igual de complicado. Su nombre era Chris Claremont, y estaba intentando salvar una colección que apenas unos años antes había estado a punto de desaparecer. Aquella serie era The Uncanny X-Men, y nadie imaginaba que la unión entre Claremont y Byrne terminaría cambiando para siempre la historia del cómic. Los X-Men antes de John Byrne. Hoy resulta difícil imaginar un mundo donde los X-Men no fueron uno de los pilares de Marvel, pero durante gran parte de los años 70 eso era una realidad. La serie original, creada en 1963 por Jack Kirby, nunca había alcanzado el éxito comercial de Spider-Man o Los Cuatro Fantásticos. Después de apenas 66 números, Marvel dejó de publicar historias inéditas. Durante varios años, la colección sobrevivió únicamente gracias a reimpresiones. Muchos pensaban que el experimento había terminado. Sin embargo, en 1975 ocurrió algo inesperado. Marvel decidió darle una última oportunidad al concepto. El editor Roy Thomas y el escritor Len Wein imaginaron un equipo completamente nuevo formado por personajes de diferentes países. El resultado fue Giant Size X-Men número 1. Aquí aparecieron personajes como Nightcrawler, Storm, Colossus y un canadiense de pocas palabras llamado Wolverine. La recepción fue excelente, pero todavía hacía falta alguien que consolidara aquella nueva época. Ese alguien sería Chris Claremont. Y poco después, John Byrne. El encuentro con Chris Claremont. Claremont era muy diferente a John Byrne. Mientras Byrne pensaba visualmente, Claremont escribía enormes cantidades de texto. Le encantaban los monólogos internos, las emociones, las relaciones entre personajes, los conflictos psicológicos. Byrne, en cambio, creía que una imagen podía decir mucho más que un párrafo entero, en teoría, pero no parecían compatibles. Pero justamente esa diferencia terminó convirtiéndose en su mayor fuerza. Claremont imaginaba mundos, Byrne les daba vida. Con el tiempo desarrollaron una forma muy particular de trabajar. Primero, hablaban durante horas sobre la historia, intercambiaban ideas, discutían posibilidades, incluso representaban físicamente algunas de las escenas para entender mejor la acción. Después, Byrne realizaba el dibujo completo de las páginas. Finalmente, Claremont añadía los diálogos definitivos. Era un proceso profundamente colaborativo y durante algunos años funcionó de manera brillante. Existe una idea equivocada que se ha repetido durante décadas, que John Byrne únicamente ilustraba los guiones de Chris Claremont. La realidad era mucho más compleja. Byrne proponía personajes, diseñaba escenarios, sugería giros argumentales, modificaba escenas completas durante la planificación de cada número. En varias entrevistas llegó a afirmar que muchas de las historias nacían durante las conversaciones entre ambos y no exclusivamente del guión escrito. Con el paso del tiempo, esta diferencia de perspectivas sería uno de los principales motivos del conflicto entre los dos autores, pero en aquellos primeros años todo funcionaba. Cada uno potenciaba las virtudes del otro y los lectores comenzaron a notarlo. Poco a poco, los X-Men dejaron de ser simplemente un título de Marvel. Cada nuevo número parecía superar al anterior. Los personajes crecían, cometían errores, discutían entre ellos, se enamoraban, fracasaban y por primera vez un grupo de superhéroes se sentía como una familia imperfecta. Storm comenzaba a asumir el papel de liderazgo. Nightcrawler aportaba humor y humanidad. Colossus representaba la inocencia. Y Wolverine dejaba de ser únicamente el personaje agresivo presentado en el Giant Size X-Men para convertirse en alguien mucho más complejo. El profesor Xavier empezaba a mostrar que incluso los líderes podían equivocarse. Los lectores conectaban con esa humanidad. Las ventas comenzaron a crecer. Marvel había encontrado, casi sin proponérselo, la serie que definiría toda una generación. Hoy resulta imposible hablar de los X-Men sin pensar inmediatamente en Wolverine, pero en 1975 eso estaba lejos de ser evidente. Su primera aparición mostraba a un héroe impulsivo, temperamental y bastante secundario dentro del equipo.
Fue durante la etapa de Byrne cuando Logan comenzó a transformarse, y probablemente no sea una casualidad. Byrne también era canadiense, entendía el humor y el carácter y ciertas referencias culturales que otros autores estadounidenses no compartían, aunque siempre negó haber querido convertir a Wolverine en el protagonista de la serie. Sí contribuyó a darle una identidad mucho más sólida. Su lenguaje corporal, sus expresiones, su agresividad, su forma de pelear, todo empezó a definirse con una claridad bajo el lápiz de Byrne. Sin darse cuenta, estaba ayudando a construir uno de los personajes más populares de toda la historia de Marvel. Mientras otros artistas llenaban las páginas de poses espectaculares, Byrne tenía otra prioridad: la claridad. Cada viñeta debía leerse con facilidad, cada escena de acción debía entenderse sin esfuerzo. El lector nunca debía preguntarse qué estaba ocurriendo. Su narrativa era limpia, elegante, cinematográfica. Las peleas parecían coreografiadas, las expresiones transmitían emociones auténticas, y cada página invitaba inmediatamente a pasar a la siguiente. Muchos artistas posteriores reconocieron la enorme influencia que tuvo esta forma de contar sus historias, no solo por la calidad del dibujo, sino por la manera en que imaginaba la mirada del lector. Byrne no dibujaba simplemente personajes, dirigía la historia como si fuera el director de una película. Para finales de los años 70, los X-Men ya eran uno de los mayores éxitos de Marvel, pero lo mejor todavía estaba por llegar. Durante una reunión editorial, Claremont y Byrne comenzaron a desarrollar una historia sobre el poder absoluto. Una historia donde uno de los personajes más queridos del equipo alcanzaría un nivel casi divino. Una historia que obligaría a Marvel a enfrentarse a uno de los mayores debates éticos de su historia editorial. Esa historia sería conocida como la saga de Fénix Obscura, y cambiaría para siempre la forma en que entendemos los cómics de superhéroes, pero esa es una historia que merece contarse con calma. En la próxima entrega hablaremos de una de las obras maestras de Marvel Comics. Descubriremos cómo nació la saga de Fénix Obscura, cuál fue el papel de John Byrne en su desarrollo y por qué una decisión editorial provocó uno de los conflictos creativos más recordados entre Claremont y Byrne y el editor en jefe Jim Shooter. Además, conoceremos el origen de Emma Frost, el Hellfire Club y una joven mutante llamada Kitty Pryde, cuya llegada cambiaría para siempre el equilibrio del equipo. Las leyendas no se construyen de un día a otro, se forjan cuando el talento, la oportunidad y la pasión coinciden en el momento perfecto, y para John Byrne, ese momento acaba de comenzar. Y recuerda, si te gustó el contenido de este episodio, por favor, coméntanos, danos like o compártelo con algún otro amante de los cómics para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias y hasta pronto. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.